The night is young and so are we. I got places to go and smoke and hot, but I need to meet. Little life, fancy free, wild and crazy. Who wouldn't want to be me? So raise your glass up with a little love. I'll find a young pup and make him follow me home. I ain't close to done, so boys, you better run. 'Cause here I come, I'm going out with my lipstick on. I'm looking good tonight, and honey, I'm feeling right. So you better step aside if you don't have any game. 'Cause I'm tired of playing house, and this girl just don't hang out. So play it, just shut your mouth, 'cause I ain't attracted to lame. So go creep on another girl. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Javier Puente del Colegio de Ingenieros INMIPA, representante de la Sociedad de Ingeniería del Ecuador, del Pacto de Naciones Unidas con el código 677003 de Máster Proyectos y Ecológica. Estamos en su programa, Ecoreciclaje, que se transmite, recuérdelo, todos los días miércoles a las 20 horas. Estamos con nuestra gran compañera y también amiga, María Luisa Cruz Río Frío, experta ambiental, justamente para analizar los temas y los lineamientos en estas nuevas etapas, digamos, incluso de nuevos presidentes, asambleístas y demás. Buenas noches, María Luisa, mucho gusto, ¿cómo estás? Hola Javier, muchísimas gracias por la invitación. Una buena noche para todos. Agradeciéndote primero por la invitación y sobre todo el espacio. Y sí, precisamente creo que es oportuno en este momento histórico para el país poder tomar en cuenta cuáles son los desafíos ambientales dentro de este año, pero sobre todo para los años venideros, ¿no? Es importante, pues creo que marcar como la hoja de ruta, establecer cuáles son los momentos cruciales para nuestro país en el tema y los desafíos ambientales. Así es, justamente, y más bien a ti agradecerte por tu tiempo y también agradecer en este caso también a la comunidad que nos sigue fielmente, invitarles a que le den like, compartan, comenten también cualquier circunstancia que ustedes tengan para mencionarnos y compartan con varias de sus familiares, amigos, porque es súper importante que este tipo de información llegue realmente a la mayor cantidad de gente posible. Agradecer también a las radios aliadas que nos retransmiten, como es Ayu Comunicaciones, que está rompiendo cercos, a Radio Voces Milano en Italia, a Radio Cities en la 593, a Radio El Pueblo en Calderón, a Ayahuasca en España, a lo que es la radio La Propia también, de Paján, a lo que es Publicarte Estudio, Publicarte al Día. Un abrazo a toda esa comunidad del sur que también nos retransmite. Y sin más, estimada María Luisa, quisiéramos que nos comentes un poquito justamente cuáles son esos posibles desafíos de cara, digamos, lo hacía a un cambio incluso del poder, digámoslo así, ejecutivo en el país, incluso del poder legislativo también, que está en elecciones de la Asamblea. ¿Cuáles serían estos desafíos para el país? Javier, nuevamente yo también dar un afectuoso saludo a todas las personas que el día de hoy se conectan y que sobre todo también en el lugar en el donde estén, nos se encuentran en este momento escuchándonos, un tema muy importante, muy relevante y que en los últimos tiempos también, mucho más allá de una agenda ambiental, se ha convertido ya en una agenda política. Un poco yo creo que tenemos que hacer un recuento que dentro del año 2021 para nuestro país no fue un año muy positivo con respecto a los temas ambientales, ¿no? El nuevo gobierno inclusive impulsó, prometió una transición ecológica dentro de su plan nacional gubernamental en la que incluyó inclusive términos que anteriormente no se los había utilizado y que muchos de los, al menos entendidos en el tema ambiental, iniciábamos pues a escucharlos, como es la transición ecológica para nuestro país, ¿no? Una A su transición vez, energética también. la transición energética, mirar hacia un nuevo cambio, ¿no? De un modelo que
básicamente convencional, en un modelo ambiguo en el cual nos manteníamos para poder dar ese salto a nuevas tecnologías, ¿no? Nuevas tecnologías amigables con el ambiente y justamente tener esa oportunidad de no depender de los recursos naturales no renovables. Entonces, dentro del año 2021, esto fue uno de los principales términos en el ámbito ambiental que se los utilizó, ¿no? Esto básicamente ¿para qué? Para tener este salto, como ya lo mencioné, y evitar ya impactos grandes referentes pues a la explotación minera, a la explotación petrolera y así evitar pues unos efectos colaterales como son el tema de la deforestación, expansión agrícola y algunos otros actividades pues que son propios y colaterales, como ya lo comenté, de estas actividades. Entonces, creo que es importante también comentar que la Asamblea Nacional negó un tema de moratoria para la comercialización y exportación también de la pesca incidental, que esto también obviamente afectó a áreas protegidas, ¿no? Además también que los pueblos y nacionalidades indígenas también tuvieron un alto índice de demandas a nivel nacional e internacional por la vulneración de derechos, obviamente, pues en nuestro país, alcanzando inclusive ya precedentes jurídicos en temas de acciones de protecciones que se iban marcando, sobre todo por la irracionalidad en las cuales han venido explotando no solamente la naturaleza, sino también vulnerando derechos de pueblos indígenas. Estos impactos se han tratado de subsanar en el marco del año 2022, 2023 y que obviamente pues se han convertido ya en desafíos dentro de nuestro espacio territorial, aparte de los compromisos que se vienen estableciendo como gobierno nacional ante la comunidad internacional. Tuvimos de hecho la COP 26, donde básicamente es la conferencia de las partes de la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático y lo que básicamente se pretendía es poder impulsar que nuestro país comienza a expandir millas inclusive del mar territorial, ¿no? Del mar. Entonces, esto también se esperaba que sea acompañado de una ley que se ha venido impulsando desde tiempos atrás, que es la ley de pesca, y que básicamente ha tenido 2 años y que no ha tenido un resultado como propositivo, ¿no? Y que Aquí, estimada María Luisa, justo que topas tú la parte del mar territorial, justamente yo quería ahondar en ese tema un poquito. El hecho de que justamente el Ecuador forma parte de esta Convención de Naciones Unidas para la Protección del Mar denominada CONVEMAR, ¿sí? Que realmente, a pesar de yo pertenecer incluso y ser parte del Pacto Global de Naciones Unidas, reconozco a ciencia cierta y hago una crítica constructiva de que no todo lo que viene de Naciones Unidas es bueno para ciertas naciones y para cierto punto. Por ejemplo, la firma del Ecuador en 2012 a esta convención de, entre comillas, protección del mar, le da una virtual salida o, digámoslo así, desapego a las 200 millas que se tiene básicamente desde hace cientos de años, me explico, desde hace más de 100 años, que se tiene lo que es las 200 millas, tanto desde la parte continental como desde lo que es el archipiélago de Galápagos. Es más, por estas 200 millas es que el archipiélago de Galápagos pertenece acá al Ecuador, ¿sí? Sin embargo, lo que dice esta convención denominada CONVEMAR es que básicamente existen 12 millas, 12 kilómetros que se respetarán como condición, digámoslo así, de la comunidad extranjera, ¿sí? Y pues nosotros acabamos de perder 288, ¿sí? 288 kilómetros con un plumazo. Entonces yo creo que sería muy importante realmente que la juventud tome, digámoslo así, también nos pongamos la camiseta, ¿sí? Y digamos, a ver, realmente revisemos la ciencia cierta, qué es lo que dicen las cosas y qué es lo que está firmado, ¿no? Porque justamente es por eso que nosotros vemos, por ejemplo, en el archipiélago,
a 12 kilómetros operando transnacionales chinas de pesca, que se llevan más o menos como en promedio el proporcional a todo el PIB del Ecuador en recurso económico, ¿ya? ¿Y qué está pasando ahí? O sea, no hay esa información para realmente salir a hacer una lucha. Es por eso que yo quería hacer esa pequeña acotación, estimada María Luisa. Sí, Javier, y creo que eh, como tú has topado el tema, que de alguna manera básicamente la pesca incidental es inminente, es urgente, como lo acabo de decir. En septiembre del 2021, la Asamblea Nacional, como ya lo comenté, votó en contra de la moratoria que pretendía, obviamente, prohibir temporalmente la comercialización y exportación de la pesca incidental de tiburón, ¿no? Y otras especies también que están catalogadas como protegidas. Sin embargo, se debatió dentro de varias sesiones a nivel legislativo referente al tema de la moratoria y uno de los argumentos que ellos utilizaron justamente es de que la medida que se estaba tomando afectaría a los pescadores artesanales, ¿no? Esto un poco enfocándolo a que los artesanales tienen un porcentaje incidental con el que llegan a sus puertos pequeños, ¿no? Mientras yo pienso y personalmente mi criterio es que el problema no es la pesca artesanal, sino la gran pesca industrial, que inclusive se encuentra ya en mucho cercando a nuestro territorio, ¿no? Ellos dicen que solo el 2% de lo que capturan de la pesca incidental es del tema artesanal, ¿no? O sea, los datos más recientes que se tienen es que en el año 2020, cuando la flota industrial en Ecuador reportó ante la Comisión Interamericana de Atún, era haber capturado más de 2.700 a 2.800 toneladas aproximadamente de tiburón, lo que equivale más o menos a unos 86,000 ejemplares, ¿no? Entonces estamos hablando de fuertes indicadores donde obviamente se puede evidenciar de que también existe la presión por parte de la gran industria, ¿no? Esto, el dejar de comercializar y exportar también en una pesca incidental, en este caso, significa también una grave pérdida económica al país. Entonces, todo esto obviamente se tiene que valorar, pero sobre todo también se tiene que ver los impactos que se puedan generar a este hábitat, ¿no? Yo creo que una solución a largo plazo es que en realidad se tenga la decisión para resolver esta situación que en realidad se está abriendo un tema de un contrabando, inclusive de estas especies, ¿no? Los altos índices de hecho que acaban de reportar estas entidades a las cuales yo comenté, debería ser una de los motivantes para seguir y promover la ley de la pesca. Esto debería ser una de las prioridades dentro de la agenda legislativa para nuestro país, ya que solo de esa manera, o sea, podríamos tener el control, pero sobre todo también regular el porcentaje permitido de pesca. Entonces, esta ley obviamente pues tiene que ser impulsada, tiene que entrar en vigencia y articular con los entes ministeriales, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Producción, para que obviamente también se pueda materializar el reglamento. Yo creo que ha pasado ya un tiempo considerable y hasta a la actualidad, en realidad, no se ha visto un reglamento materializado ante este proyecto de ley y eso es lo que un poco va determinando la agenda ambiental dentro de nuestro espacio territorial, tener esta reglamentación para así poder materializar y poder tener estos insumos para el control y la prevención de una pesca indiscriminada. Así es, y más que todo, o sea, yo creo que, por ejemplo, en términos prácticos, porque yo soy bastante pragmático, tanto en filosofía como en acción, ¿no? Por eso digas el término. Pero, por ejemplo, para mí una solución inminente sería justamente, por ejemplo, tenemos en las costas a 12 kilómetros operando transnacionales chinas y de otros países.
que se llevan. Ellos sí hacen una pesca y no les importa que se lleven, ¿sí? El pequeño pescador artesanal, él sale, digamos, con una lanchita pequeñita, pero ¿saben realmente el tamaño de un buque industrial transnacional? Ellos están en la capacidad de llevarse la producción en comparativa de todo el PIB ecuatoriano. Entonces, una solución para mí, pragmática, sencilla, pero que realmente le da números a la ciudadanía, al medio ambiente y a la comunidad ecuatoriana es impulsar, por ejemplo, la salida de Ecuador de Convemar. Con esa salida nosotros recuperamos las 200 millas no solamente terrestres, sino aéreas, porque hemos incluso perdido hasta eso, estamos perdiendo soberanía, y que es un acto incluso anticonstitucional, porque la constitución del Ecuador, incluso las anteriores constituciones, protegen lo que se denomina el Ecuador es irreductible por constitución, por norma constitucional, y además esto ha sido reivindicado en todas las constituciones del Ecuador, y ha sido reconocido internacionalmente también. Entonces tenemos que volver a reivindicarnos de las cosas que le convienen a nuestra gente. A nosotros no nos conviene en este caso estar ahí porque básicamente perdemos 288 millas de extensión, incluso territorial, no solamente marítima, sino también aérea, ¿ya? Y eso es una guerra, que realmente conversamos la anterior vez con un invitado que hubo la guerra del atún también, sí, entonces es súper importante y realmente eso yo creo que sería algo muy, muy importante de tomar en cuenta en cuanto a lo que tengan que hacer también los legisladores y las personas que van a ingresar, que no sabemos en este caso también quién irá a ingresar posteriormente, ¿no? A la presidencia, pero independientemente de la política, las cosas y los números no mienten, ¿no? Así es, Javier, es importante pues que se vaya estableciendo, como digo, estos compromisos además y sobre todo recoger estos criterios para precisamente marcar esta hoja de ruta y estas prioridades a nivel de en temas ambientales. Creo que otro de los puntos importantísimos que se tiene que tomar en cuenta a nivel de Ecuador también es el fortalecimiento de la gestión de las áreas protegidas y las áreas también de protección hídricas, ¿no? Mucho más allá del tema marítimo, tenemos que tener en cuenta que actualmente Ecuador aproximadamente tiene 63 áreas protegidas que abarcan el 20% del territorio nacional y obviamente 14 áreas de protección hídrica que cubren aproximadamente 61,000 hectáreas también dentro de nuestro territorio nacional. Estas áreas obviamente existe un periodo entre marzo y octubre del 2021, si mal no me falla mi memoria, se han declarado algunas áreas protegidas también y áreas de protección hídrica, lo que ha permitido también expander este mapa inclusive de sistematización de áreas, ¿no? Los avances son importantes. Yo creo que el poder dar una señal de que el Ecuador está predispuesto a conservar estas áreas y este territorio es importante, ¿no? Obviamente esto tiene que no solamente estar acompañado por una declaración de un papel, sino también se tiene que acompañar con los recursos económicos y también con el recurso técnico para que estas áreas protegidas puedan ser gestionadas adecuadamente. Por ejemplo, en el caso de protección hídrica, ¿no? O sea, se asegura que los gobiernos también locales tienen que asumir un papel para iniciar y sobre todo también para resguardar estas áreas, ¿no? Sin embargo, también se habla de una composición mixta, que en algún momento el ente privado también podría ingresar a poder administrar este tipo de áreas, ¿no? Yo pienso que el principal papel dentro del Estado es precautelar, pero sobre todo brindar todas las facilidades y necesidades para que el Estado sea el principal administrador y que su papel predomine ante todo, pero obviamente, como digo, esto pasa mucho más allá de declararlo en papeles, también en tener las condiciones y generar las condiciones para que estas áreas protegidas sean
controladas, Un establezcan punto, también. estimada María Luisa, y disculpa que te corte, eso creo que has topado un punto muy, muy importante, que es no solamente hay que destinarlas o decir, esta área es protegida, hay que destinar el recurso económico para eso, ¿sí? Hablamos que, por ejemplo, para provincias, para 3 provincias, perdón, había 4 personas destinadas a la labor de control. ¿Eso realmente es presupuesto? No es presupuesto. O sea, entonces tenemos que poner el presupuesto donde están las cosas, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo puedo tener la mejor ley del mundo y decir, aquí en mi país está prohibido robar, pero no tengo ni un policía y no tengo recursos destinados para la policía, ¿sí? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Realmente, en esos planes de gobierno, en esas circunstancias, ahí debe estar realmente el compromiso. El compromiso ambiental, entiéndase, no es solamente eh, de hablarlo para las autoridades, sino es el compromiso está en el papel, en los números, en los hechos y en el presupuesto que le asignan. Y también cómo, de dónde se va a sacar los recursos. Entonces, todo eso tienen que ellos decirlo. Si no lo dicen, entonces nos están vendiendo pajaritos en el aire, nos están vendiendo un cuento vacío, nos están vendiendo, como se dice en varios lugares criollamente, nos están vendiendo paja. Así de fácil. ¿Sí? Sí, Javier, y creo que claro, es preciso también en este punto motivar que los guardianes ambientales que actualmente también se encuentran dentro de estas áreas protegidas, muchas de las veces no poseen las condiciones para poder ejecutar y realizar su trabajo. No puedes decir que con 4 o 6 guardaparques puedes cubrir una cantidad que hablamos muchas de las veces de miles de hectáreas, como por ejemplo el Parque Nacional Yasuní. Entonces, obviamente los ¿Cuántos recursos millones de no hectáreas? solamente económicos, sino también humanos son demasiado limitados. Y el poder conservar este tipo de espacio territorial no solamente pasa, como digo, por un tema económico, sino también de impulsar, de fortalecer el Estado para precisamente tener la capacidad humana y operativa para poder resguardar y ejercer el verdadero control y prevención, porque muchas de las áreas de las áreas protegidas que se encuentran declaradas también existe muchísimo ilícito ambiental dentro de esta área, ¿no? La deforestación, la expansión agrícola, la caza No, ilegal, son factores importantísimos que no se los puede controlar muchas de las veces por la falta de personal, recurso por la humano. falta inclusive de los mecanismos para ellos poderse movilizar. Entonces, mucho más allá de declarar y dar una clara señal, entre comillas, al mundo de que estamos expandiendo zonas de áreas protegidas, también tiene que haber un compromiso de fortalecer las unidades operativas de prevención y control del mismo Estado para poder justamente realizar el trabajo adecuado en estas áreas protegidas. Obviamente también se habla, como ya lo comenté, de un modelo mixto que en algún momento se podría pensar es que lo privado también entre a administrar cierto tipo o a otorgar cierto tipo de servicios dentro de estas áreas protegidas para poder tener ese equilibrio y poder sobre todo tener los recursos o que puedan ingresar recursos necesarios para poder mantener estas áreas, ¿no? Entonces, esto es un tema muy que se debería también tomar en cuenta más adelante. Obviamente, qué tipos de servicios podría entrar la empresa privada probablemente a ejecutar dentro de las áreas protegidas para dinamizar el tema del turismo y con eso también a lo mejor visualizar mucho más adelante la inversión dentro de esta misma área protegida. Así es. Y justamente esa falta, digamos, de personal humano incluso, y personal humano capacitado, porque justamente el personal humano debe ser personal que sepa, por ejemplo, de protección animal y que además tenga la capacidad de identificar dónde
por ejemplo, hay especies que no son de la zona y que han sido introducidas y que tal vez están haciendo un impacto, ¿no? Porque nosotros incluso aquí en Quito vemos que se ha hecho, incluso parte de la ciudad, se ha plantado, digamos, especies que le hacen un daño terrible a lo que es la polinización, porque afecta a las abejas. Entonces, las entidades de control, incluso a las personas que trabajan en la parte pública, deben ser personas capacitadas que sepan, ¿no? De qué es lo que van a realizar. Y ojo, estamos hablando, por ejemplo, de una deficiencia de personal. Pero ¿por qué existe esta deficiencia de personal? Justamente por el punto que topaba yo anteriormente. No existe el presupuesto adecuado para contratar 500 guardaparques. ¿Me explico? Entonces, las cosas deben estar aterrizadas en un presupuesto, que eso de ahí realmente es el verdadero compromiso del gobierno, bien sea seccional o nacional, a la protección del medio ambiente. Si ingresan, por ejemplo, empresas privadas, estas empresas privadas, sí, van a tener que cobrar algo, porque por algo son privadas, ellos no viven del aire. Entonces van a tener que ir y percibir un recurso económico, bien para brindar seguridad o para hacer estudios científicos de, por ejemplo, de principios activos que se pueda tener dentro de las especies de flora en el lugar, que puedan ser rescatados. ¿Sí? Entonces, todo eso involucra también un recurso económico. Entonces, es súper importante que ese compromiso realmente se refleje en la parte de el cómo, con qué recurso voy a hacer, porque realmente con el aire no se vive. Entonces, los guardaparques no van a ir allá a vivir del aire o a talar los bosques mismos para sacar algún recurso. Sí, eso no va a suceder. Un punto, aprovechando el tiempo en este caso, estimada María Luisa, justamente quería tomar yo el tema del mismo Yasuní. O sea, yo soy alguien que respeta mucho la decisión del país en completo, ¿sí? Pero ahora ya no solo tenemos que ver que ya ese recurso va a quedarse ahí, ¿sí? Que ya se intentó en épocas pasadas traer un recurso económico, ¿sí? Y en ese recurso económico que se intentó traer estuvieron fundaciones como la Fundación Oppenheimer, ¿ya? Fundación Oppenheimer, para quien no tenga tal vez el contexto, Oppenheimer fue el inventor de la bomba atómica, ¿sí? Y la Fundación Oppenheimer se creó, el fondo Oppenheimer se creó para la parte de energía, ¿sí? Es por eso que se crea el fondo Oppenheimer. Entonces, ¿cómo se buscaba recursos en un fondo que está hecho para la producción energética? Se terminó trayendo 13 millones de dólares en total, de los 3.600. Entonces, hay que buscar el recurso donde realmente existe el recurso, o sea, donde el fondo está creado para eso, ¿sí? Y eso es lo que debemos nosotros empezar realmente a decir, a ver, sí, este fondo sirve para tal cosa, entonces ahí tengo que optar. ¿Y qué sí me pueden entregar o qué no? Porque justamente en la época anterior, en 2007, cuando se promulga cierta circunstancia, ya estaba la señora Baki, recuerdo, ¿sí? Entonces, ahí se impulsa y se invierten 6 años completos en la búsqueda de capitales, en fundaciones como Oppenheimer y recuerdo la otra, déjame, a ver, es Intermongoxman, ¿sí? Quien también estaba para poner 700 millones, pero también era una fundación, por ejemplo, encaminada a la parte energética. Entonces, no puedo pedir recurso a un fondo que no está hecho para eso, ¿sí? Y el protocolo de Kioto tampoco daba para eso. Entonces, eh, la pregunta y la gran pregunta es, ahorita necesitamos nosotros tomar las riendas de la decisión que hemos tomado como ecuatorianos, ¿sí? Y ahorita sí, de cara a la realidad, decir, a ver, esta va a ser la manera de resguardar esto completamente, porque hay que entrar en una realidad. Dentro del Chocó Andino, por ejemplo, existe gran apertura de minería ilegal. ¿Cómo voy a evitar que el minero ilegal llegue a la comunidad sabiendo, por ejemplo, dónde están las vetas de oro, el minero ilegal, sabiendo que ahí están las vetas de oro y que llegue y le diga, estimado, ¿me vas a vender tu propiedad?
o mañana ya no existes ni tú ni tu familia. ¿Cómo vamos a evitar eso en este contexto de inseguridad? Entonces, es por eso que esto es un llamado a sentarnos en mesas técnicas con gente como María Luisa, como muchas otras personas que son expertos y que realmente podemos decir, a ver, estratégicamente esto podemos hacer, así podemos recuperar este material y demás, que es supremamente importante. Entonces, eso, estimada María Luisa, yo quisiera darte la palabra a ti y agradecerte nuevamente por tu tiempo y pues que nos des un mensaje a la comunidad también y si es que quieres acotar cualquier circunstancia también, con todo gusto, este es tu espacio y siempre será tu casa. Muchas gracias, Javier. Claro, la decisión que acabamos de tomar como país, creo que también es un mensaje poderoso al mundo de que somos un país pequeño, que somos un país que en espacio territorial en realidad somos limitados, pero que tenemos una propiedad de biodiversidad incalculable, que la gente se ha manifestado por mantener el petróleo bajo tierra y preservar esta zona. También es un claro mensaje de que Ecuador quiere preservar sus futuras generaciones, quiere preservar la especie humana y quiere preservar sobre todo la especie natural y animal. Creo que el Estado necesita de manera urgente debatir cómo poder enfrentar y sobre todo también desmaterializar toda la infraestructura que se encuentra en este momento montada dentro de los bloques 43, en los bloques de Ispingo, Tambococha y Tiputini, ¿no? Así es. Son bloques que se han encontrado explotándose ya desde hace algunos años atrás y que lo más importante también es que el Estado garantice la reparación integral, no solamente ambiental, sino también socialmente a todas las comunidades que se estaban viendo afectadas por esta actividad. Yo soy una fiel creyente de que Ecuador es el momento de poder dar ese salto, no solamente de una transición ecológica, sino de una transición productiva. Ecuador ha sido un país en el cual siempre ha sido agrario, por lo cual Pero actualmente primario, pienso que es la siempre primario. oportunidad, exactamente, la oportunidad de que podamos comenzar e iniciar estos incentivos a los pequeños, medianos productores para dar ese gran salto productivo. Obviamente, esto no se lo puede dar de la noche a la mañana. Ecuador realmente se dedicó o miramos única y exclusivamente a la actividad petrolera, a la actividad minera como grandes actividades y que ellos son los únicos que nos podrían dar y generar recursos. Creo que este momento es, como ya lo dije, la oportunidad para el país para mirar una nueva alternativa de producción. Y para mí es el campo, para mí la tecnificación al campo, el tratar de producir en el menor espacio territorial, de apuntar a nuevas prácticas ambientales dentro del tema de la agricultura sostenible, inclusive implementar los bonos o inclusive implementar los incentivos a los pequeños agricultores para iniciar este gran cambio que se viene y que debemos sobre todo también impulsarlo ante la decisión que el pueblo obviamente soberano ha tomado y que ahora ya no tenemos otra opción, sino Así es. de ir hacia adelante y sobre todo ver las nuevas alternativas, nuevas tecnologías también amigablemente al ambiente para incentivarlas, pero sobre todo ya inclusive irlas materializando en campo, la capacitación, el fortalecimiento de capacidades en el campo y a las personas es creo que para mí otro de los temas importantes para comenzar a dar este salto. Así que más bien, Javier, agradecerte por poner como primer debate después de estas elecciones estos temas tan relevantes, pero sobre todo que como ciudadanos, como expertos, como profesionales, como ciudadanía tenemos que avisorarlos de manera inmediata para justamente, ¿no? Dar nuestro grano de arena y aportar y sobre todo impulsar las nuevas ideas y las nuevas iniciativas que como país tendríamos que liderar. Así es. Y nuevamente agradecerte a ti, estimada María Luisa, por tu tiempo, sin antes también dar un mensaje final a la comunidad, que justamente hoy por hoy
todas estas iniciativas del cambio de la, digámoslo así, de la matriz productiva y energética involucran realmente una soberanía energética, ¿sí? La mayor cantidad de energía consumida en el Ecuador no es eléctrica, ¿sí? Son combustibles. Esa es la verdad. Más del 60% de la energía consumida son combustibles. Ahora, por ejemplo, tenemos que ahorita como país y como ciudadanos de estar pendientes de que el Ecuador realice un proceso técnico adecuado en el Yasuní para en este caso retirar las cosas, ya que han tomado o se ha tomado esta decisión como nación y que hay que acatarlo, ¿sí? Pero también hay que pensar hoy por hoy, el siguiente gobierno va a tener que pensar de dónde voy a sacar el dinero para poder hacer esa recuperación técnica, que no va a ser tan sencilla. Un solo pozo que quede mal sellado, mal hecha el cierre técnico de pozo, puede ser mucho más complicado que la misma estación per se, ¿sí? Tomando en cuenta que ahí ya se reportaron 22 incidentes que fueron recolectados en cubetos, 22 incidentes. Eso es lo que realmente está reportado en el Ministerio de Ambiente, ¿sí? Pero ahorita tenemos que pensar justamente el hecho de que vamos a tener que sacar y que se haga un cierre técnico de eso. De ahí vamos a pensar ahorita de dónde vamos a sacar el recurso para la tecnificación de la parte agrícola. Necesitamos también recurso económico. Fácilmente más de 2.000 millones de dólares necesitamos para la tecnificación, porque más del 80%, según el INEC mismo, de todos los agricultores no han recibido nunca una capacitación. Entonces necesitamos ciertos recursos. Entonces vamos a ver ahora cómo se lo puede hacer. Algo muy importante que quería también acotar, y es que justamente yo soy alguien que se basa incluso en el constitucionalismo, en la ley. Y algo que me preocupa es justamente, ya se ha realizado una consulta, pero la Corte Constitucional aprueba una consulta en el ITT, por ejemplo, que es regional, ¿sí? Y la Constitución en el artículo 57.7 dice que las consultas deben hacerse a nivel local. Entonces, yo creo que en el siguiente gobierno va a haber alguna circunstancia y alguna circunstancia en términos jurídicos, porque los errores en materia jurídica y de derecho afectan la validez y nulidad del proceso. Entonces hay que tomar en cuenta muchas cosas que son importantes para la ciudadanía, ¿sí? Y en este caso, hacer un llamado a todos realmente a mirar los números. Los números no mienten, los números son fríos, ¿sí? Y básicamente eso sería mi mensaje, y como país llamar a la unidad, a que todos juntos, independientemente del pensamiento que tengamos, debemos hacer patria y debemos hacer realmente que este Ecuador resurja, ¿sí? Y bueno, muchísimas gracias a todos quienes nos ven, y conmigo será hasta la próxima. Muchísimas gracias. Dios te pague, María Luisa, por tu tiempo. Muchas gracias y que tengan una linda noche a todos. Gracias por la invitación nuevamente. Just lost.